Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Damos la cordial bienvenida a todo el público que nos mira en las redes sociales, en su programa Actualidad Educativa PTY, Actualidades y Realidades de nuestra sociedad en Radio Claret TV Digital. En esta oportunidad vamos a hablar, tenía esto en temas para más adelante, pero definitivamente las circunstancias ahora me han hecho establecer esta docencia el día de hoy de las circunstancias que hemos estado viendo y percibiendo en este momento en nuestra sociedad, con lo que ocurrió en el puente, por ejemplo, y las situaciones y circunstancias y consecuencias que está conllevando todo eso. Pero igual vamos a establecer dentro de la parte de la academia y la enseñanza de cuáles deberían ser las mejores y buenas prácticas. Sobre todo el manejo de lo que es la resiliencia urbana ante desastres, sobre todo las situaciones que conllevaron esto del aspecto del puente y que hubieron situaciones en las cuales se debieron haber tomado cartas y ajustes, porque ahí estamos en riesgo lo que es la vida humana, que es la que tenemos que nosotros también preservar, y ese aspecto, por lo menos en la presencia inicial, que felicito al cuerpo benemérito de bomberos porque su presencia de repente mitigó y hizo que las cosas no fueran a peor. Utilizaron esa espuma especial para efecto de poder mitigar todo lo que es el aspecto de hidrocarburos, este aspecto de lo que son los combustibles volátiles que en ese momento se dieron en efecto en esa explosión que hubo en cercanía de las bases del puente, y que los 70 efectivos hicieron una labor espectacular muy frente a lo que es la mitigación. El asunto son las consecuencias de esa llamarada que hubo allí, estamos hablando de altas temperaturas. Tanto fue la incidencia de estas altas temperaturas que hubieron 4 heridos y hubo lamentablemente una persona que falleció. Entonces, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta en la investigación, cuáles son las consecuencias, qué es lo que tenemos que ajustar en nuestros dispositivos de seguridad. Y recuerden una cosa importante, en estos los dispositivos de seguridad entran muchos elementos. Ahí tú tienes, por lo menos, como era un campo dentro del aspecto de las riberas de lo que es el canal, estamos hablando ahí pegado al puente, ya entraba en el terreno de lo que era la Autoridad Marítima de Panamá, como también el aspecto de el Ministerio de Obras Públicas en la parte de infraestructura de los puentes, para efecto de establecer una opinión responsable frente a las condiciones como quedaron la situación una vez después que ocurrieron las explosiones y después de las altas temperaturas, que recuerden, cuando hay altas temperaturas, las bases están puestas también en concreto, y este concreto se puede diluir y puede generar también ciertas circunstancias frente a lo que era la estabilidad del puente, y también en otros aspectos de infraestructura de sostenibilidad dentro de lo que estamos hablando del mismo puente per se de las Américas. Estamos hablando de un puente que tiene más de 60 años, si no más, recuerdo, frente a un poquito, sobre todo más de 60 años, sí, dentro de existencia, y que allí frente a esta situación reactiva que ocurrió, se dieron cuenta que hubieron mantenimientos que no se dieron efectivos en su tiempo al canal de Panamá, al puente de las Américas, que obviamente de eso ahora tienen que verlo sesudamente dentro del aspecto del conocimiento, tienen que verlo en evaluar bien
cuáles pueden ser las mejores condiciones con que se pueden hacer frente a este asunto del puente. Entonces, hay que evaluar en una forma, pero dentro de la evaluación tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones que uno debe tomar tiene que ser de una manera bastante responsable. Y lo digo como especialista en administración de riesgos que soy yo, y sobre todo del sistema de calidad ISO, que también en la parte ambiental como en la parte de infraestructura también verifico a las empresas. Otra cosa que es importante de esto es que tenemos que, lo que hay detrás de esto, está el trasjuego de vidas humanas y no podemos estar viendo de repente estableciendo periodos de prueba, sino que tenemos que establecer los estudios pertinentes de las acciones consecuentes que se tienen que hacer para que en esas acciones que se hagan sean oportunas para preservar y cuidar la vida humana. Y tener esa empatía también con aquellas personas afectadas del oeste de la República que para efecto de poder llegar a tiempo a su casa. Por lo menos las medidas, felicito al Ministerio de Gobierno encabezado por la licenciada Montalvo y al presidente de la República, el señor Mulino, por efecto de que establecieron dinámicas y abrieron para efecto de lo que estamos hablando de los horarios, de también flexibilidad en los horarios, como también utilizar herramientas como el teletrabajo y también en la parte de transporte utilizar para poder desalojar todo lo que estaban en la terminal de buses, ¿verdad? Hasta altas horas de la noche lo que querían trasladarse, que le dieron todas las facilidades sin costo algunos y los trasladaron a toda la masa hacia el oeste de la República en ese momento, frente a la crisis reciente que ocurrió después de la situación del siniestro que ocurrió en el puente, después que cerraron el puente. Entonces, hubieron situaciones que fueron bien hechas y yo lo saco a relucir porque son buenas prácticas, pero el aspecto de la especulación en el sentido de no ser muy claro ante los medios de comunicación como como todos, nos tenemos que tener la información de las acciones directas que se van a utilizar, pero por favor no utilicen la palabra prueba, porque si dice prueba, eso es muy delicado. Todo, porque estamos hablando de seres humanos que van a transitar por ahí. Por ejemplo, pues tú no puedes decir de repente, bueno, no pueden transcurrir pesos de carros de por lo menos camiones, buses, ¿verdad? Que en un momento dado de ese aspecto de los buses pueda de repente decir, ven acá, cuánto es el peso y de repente los otros son menos peso y bueno, de allí en ese asunto puede haber una conjugación para efecto de que puede ocurrir, como no puede ocurrir, tú no puedes estar con esos tanteos. No, hay que tener mucho cuidado con esto, con estas declaraciones públicas que se hacen porque se confunde también a los medios para efecto de la transmisión de todas las cosas y los mensajes que queremos nosotros transmitir en una forma responsable para que la gente sepan la hoja de ruta de las acciones que se tienen que hacer frente a un desastre o un siniestro como este que ocurrió en particular, ¿verdad? Que no es cualquier siniestro y es una situación que tenemos que verlo con mucha responsabilidad. Sobre todo también el aspecto de las acciones que de los demás, por lo menos felicito también al Ministerio de Salud, que también estaban las ambulancias, estaba todo para preservar a todos los que estaban debajo del puente y todas las áreas aledañas para el efecto de evitar mayores afectaciones. Y eso se llama parte de ser multilateralidad. La Policía Nacional, la gente dice, pero la policía estaba detenida, pero la policía atiende lo que establece los primeros que establecen los dispositivos de seguridad cuando hay un desastre como eso, que son primero los bomberos y protección civil. Entonces, dentro de protección civil, tiene que preservar la vida de la gente, que ese es su principal motor, el de cuidar y preservar la vida, evitar los riesgos y ayudar a preservar la vida de los seres humanos que están en este país. Y aquellos que en un momento dado también hacen en la forma colaborativa a nivel regional
o mundial, porque también se colabora también a nivel internacional. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado frente a estas cosas y estos argumentos y estas opiniones que se refieren directamente a los medios de comunicación. Entonces, sí tenemos que ser claros frente a las acciones y no veamos que esto es una prueba, ¿verdad? Que yo voy a aprobar por 7 días, no, eso no funciona así. Si yo preferiblemente decir, ven acá, se va a cerrar la acción por efecto de evitar que haya mayores riesgos porque hay afectaciones directamente en las bases o de mayor peso, porque si no crees de repente, vamos a ponernos a pensar, si tú tienes un super tranque, ¿verdad? Y tienes una cantidad inmensa de automóviles encima del puente de las Américas, ¿no va a ejercer la misma acción como si fueran los carros pesados? O que yo tenga estas cargas pesadas dentro de lo que son los pick-up o cualquiera de los, si no son los buses grandes, van a ser los coasters. Y tengo que los coasters, varios coasters, y de repente, digamos, pongamos las situaciones extremas y emulemos de la simulación. Yo soy profesor de simulación logística y yo le pongo eso mucho a mis estudiantes frente a lo que es las simulaciones de siniestros para que ellos sepan cómo atender situaciones de riesgo que pueden ocurrir. Para eso hay que hacer simulaciones que un momento dado tú vas preparando a la gente. Y de eso yo voy a establecer ahora una dinámica un poco diferente, porque esto no estaba en la agenda dentro de los programas de las líneas, pero vuelvo y digo, me obligué como parte docente de hablar de estos temas, porque definitivamente necesitamos mucha orientación, mayor educación y las entidades tienen que establecer lo que es el aspecto de la multilateralidad, ser multilaterales frente a esa cohesión como equipo de lo que son los dispositivos de seguridad. El último dispositivo de seguridad es casualmente la Policía Nacional y los agentes que siguen instrucciones de las dinámicas de lo que establecen los especialistas y entonces para efecto de lo que ellos contribuyen para preservar el orden frente a lo que es la ciudadanía. Pero ellos siguieron las instrucciones, por supuesto, en este asunto. Tenemos que ser muy claros, la parte de las especialidades, dentro de lo que atienden los siniestros, que tenemos que ser claros, establecer esa didáctica, ¿verdad? Y esa pedagogía de establecer siempre que el mensaje llegue de una forma coherente, claro, preciso y que todos sepan qué es lo que tienen que hacer en el momento y cómo se tienen que comportar. Los países del primer mundo lo hacen así. Y yo voy a poner un país que es muy semejante al nuestro, lo único que en población sí es mucho mayor que nosotros. Pero voy a hablar de México. México, ¿cuántas situaciones de riesgo ellos pasan? Y ellos han creado prácticamente con el tiempo una academia que tiene que ver para el desarrollo de la resiliencia frente a los desastres naturales y de tecnología. Imagínense, tienen una academia, ¿no? Y de esa academia está articulado todos los entes públicos, privados, institutos, ONGs, todos los entes interesados están apegados con los cursos, seminarios, diplomados, todo lo que ofrecen estos entes en sus talleres prácticos para efecto de este aspecto de formación continua en torno a atendiendo las resiliencias contra desastres. Entonces, nosotros aquí, otro colega me decía, pero por lo menos que lo hagan una vez al año, y que bueno, sí, por lo menos una vez al año, como mínimo. Pero son cosas que deberían ser consecuentes porque ya Panamá no escapa de los riesgos. Entonces, este asunto de riesgo, esto hay que ver por qué se dio el caso. Y ahí se vieron cuántos años han pasado cuando han tenido que haber parado lo que era el puente de las Américas o cerrado. Situaciones muy marcadas que estuvieron haciendo la historia. Y después el último fue hace
aproximadamente más de hace casi entre 45 y 50 años hacia atrás, que fue donde el último situación que ocurrió, que tuvieron que ser, y que fue casualmente de unos buses de Panamá a La Chorrera, que uno cayó al vacío, ¿no? Y hubieron heridos, y otro que hubo con unos militares que también cayeron y también hubieron muertos, ¿verdad? De militares estamos hablando estadounidenses. O sea que sí hubieron acciones, ¿verdad?, que tuvieron que cerrar por espacio de un tiempo perentorio, pero jamás como una cosa como esta que estamos viviendo hoy. Estamos hablando del estallido de 3 cisternas, eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que hacer las investigaciones y hay que ser claro con el público que espera una explicación de esto, ¿verdad? Y de las entidades, los dispositivos de seguridad que tienen que ser claros con el pueblo para tener esa dinámica de la información. Entonces, en estos aspectos de lo que estamos hablando de la academia que les estoy mencionando, y yo todos estos son documentos muy serios que los traigo a nivel internacional de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, de entes que atravesan riesgos a nivel mundial, que son amparados también con el Fondo Monetario Internacional y también con la CEPAL y las Naciones Unidas también. Así que son documentos muy serios y precisos y ustedes los pueden encontrar perfectamente en las redes. Una cosa importante de esto es que tenemos que tener un fondo de reserva contra desastres. Y este fondo de reserva debería estar en un fondo llamado como el Fondo Panamá. Sé que ese fondo existe. Entonces, obviamente, de ese fondo, un momento dado, sí debería estar todos estos aspectos cuando son los gastos, las situaciones de siniestro, los estudios que se tengan que hacer y todos los aspectos que en un momento dado tenga que conllevar en torno a los mantenimientos también. Y en esto estamos hablando de 15 años de mantenimiento que hay que ver y hay que ver hasta dónde esto ha sido real, que es algo que tenemos que nosotros de ver y evaluar frente a esas situaciones, esos antecedentes, ¿verdad? Y en base a eso tú puedes tener un presupuesto que tienes que tener por año para efecto de que vaya a ese fondo y ese fondo sea utilizado cuando haya situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, esto es una situación de emergencia en la cual se tiene que hacer prácticamente un análisis frente a lo que tiene que ver con toda lo que es la infraestructura, que esa parte es importante. Entonces, bueno, yo les comento todas estas situaciones porque creo que sí es importante de que tomemos nota de cada uno de los aspectos que voy a decir en este momento y que se deben tomar. Ese fondo tiene que existir. Tiene que existir ese fondo para efectos de establecer siniestros y tienen que tenerlo aparte, no del fondo común, sino un fondo específico para atender a situaciones o siniestros de emergencia realmente nacional, ¿verdad? Para efectos de que se debe tener. Las exigencias internacionales lo dicen y lo exigen, que deberían tenerlo cada país para poder atender las resiliencias contra desastres. Por lo menos en el caso de México, ellos tuvieron unos gastos frente a situaciones telúricas que ocurrieron en 2005, 2008, 2011, que superaron los 200 mil millones de dólares en infraestructura pública, para que tengan una idea. Entonces, obviamente, claro, sabemos que México es un país altamente sísmico, igual como Chile y como otros países, pero Panamá, bendito Dios que todavía no somos a ese nivel, pero sin embargo tenemos que empezar a tener práctica. Ahora que ocurrió esto, para evitar que no fallen los mantenimientos, para evitar el estar siempre revisando las infraestructuras, si están consonos con los momentos que vivimos hoy, ¿verdad? Que ese aspecto es importante. Y así sucesivamente tú vas viendo y evaluando cada uno de los elementos de capacidad,
y todo lo que es aspecto para poder enfrentar estas situaciones y atención de resiliencia contra desastres. La gente pregunta, ¿qué es resiliencia? Bueno, son acciones que tú haces para poder contrarrestar asuntos de riesgo, como así de todo, que ese aspecto es importante. Entonces, una cosa importante de aquí es que también ustedes tienen que ver que hay hay componentes para el desarrollo de resiliencia, y ahí el aspecto tú tienes que tener para reducción de los riesgos y desastres, acciones directas que tú tienes que ver de lo que tú has hecho a través de los países hermanos en el aspecto de que atienden esa resiliencia contra desastres, las acciones para efecto de poder ser coordinativo entre un país y el otro, cuando ocurra, tener esa colaboración bilateral entre los países. Para eso tiene que existir vigilancia continua de riesgos y evaluación periódica de desarrollo de capacidades. Es lo que acaba de decir, las capacidades presupuestarias, como también las capacidades técnicas. Aquí hay excelentes profesionales. Nosotros no tenemos que subcontratar nada para poder internacionalmente, ¿para qué? Traer expertos de qué. Los expertos los tenemos aquí nosotros los panameños. Nosotros tenemos excelentes ingenieros civiles aquí, que atienden infraestructuras importantes de este país, ¿verdad? Y aquí hay que utilizarlos. Aquí existen todos los estamentos para efectos de ingenieriles que pueden apoyar perfectamente, encabezados por la Universidad Tecnológica de Panamá en el departamento de proyectos que ellos tienen, ¿verdad? Pidamos apoyo directo. Aquí hay gente profesional de primer nivel, señores. No podemos pasar por alto ese nivel profesional que tenemos acá, y yo estoy aquí para defender ese profesionalismo que tenemos nosotros los panameños. Entonces nosotros no tenemos que tener ningún apoyo. No tengo nada en contra de los internacionales, conste, sino que yo estoy haciendo que tú tienes que agotar todos los recursos internos antes de pedirlos de afuera. Entonces obviamente de eso tenemos que ser muy serios frente a eso, y utilicemos los elementos profesionales que cuentan nuestro bello y hermoso país. Otra cosa importante de aquí, y el punto número 2, que manejan estas academias, que por qué no podemos tener una academia aquí de resiliencia contra desastres. Podemos tenerla, y que pueda estar articulado con toda nuestra sociedad, a nivel académico, empresarial y ciudadanía en general, los que estén interesados. Entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Le doy esa idea para efecto de que puedan utilizar eso, por lo menos para el mejoramiento y ahí también para las otras vinculaciones de mejoramiento del sistema de salud. Y nuevamente felicito al Ministerio de Salud. Hizo acciones muy puntuales, muy directas, una coordinación muy buena con la Caja de Seguro Social y también con todos los recursos que tenían a disposición de la ciudadanía frente al desastre, a la situación que ocurrió el día de ayer, que no podemos mirarlo como cualquier cosa, porque fue una prueba para ver cómo estaban nuestros dispositivos de seguridad. Una cosa importante de aquí está toda la aplicación de tecnologías avanzadas de información. Realmente contamos con una tecnología de punta. Nosotros sabemos que utilizamos drones, pero estos drones están conectados directamente con lo que es sistema de información geográfico actualizado que funcione y articule con inteligencia artificial, y lo digo como especialista de inteligencia artificial que soy yo, porque yo doy clases de inteligencia artificial. Realmente contamos con los recursos que estén adoptados frente a la inteligencia artificial. Sé que la policía lo está utilizando, pero realmente todo esto está consono con el aspecto de todo el sistema de información geográfico que debe manejar nuestros dispositivos de seguridad. Todos están en una forma coordinativa. Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros los panameños, si realmente estamos o no estamos en la página de lo que tiene que ser. La planeación de la ingeniería y la implementación de los estándares y minimizar la vulnerabilidad son estudios que se tienen que hacer en una forma periódica, señores. Se tiene que hacer en un asunto muy consecuente.
anualmente, eso no es por periodo de cada 5 años, o cada 3, o cada 2, no, eso es continuo, tiene que hacerse todos los años. Es una forma bimestral, trimestral, cuatrimestral o anual también. Así como lo conlleva muy eficientemente nuestra autoridad del Canal de Panamá, que ellos hacen sus supervisiones siempre, en todo momento, en cada instante, y hacen reportes mensuales. Eso no es bimestral. Ellos lo hacen diario, semanal, quincenal y mensual. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Si hay una situación de riesgo, de exigencia a nuestro dispositivo de seguridad, con esta pruebita que tenemos, ustedes saben que Panamá es un embudo realmente, ¿no? Ustedes, gente, ¿y cómo hacemos si hay una situación de riesgo? Aquí va a desatarse el pánico. La gente va a estar agarrando por aquí, para allá, pero no va a haber puntos de reunión, no va a haber puntos de respeto. La gente del pánico va a hacer cosas que un momento dado no puede controlar. ¿Hemos pensado en eso? Entonces son cosas que tenemos que nosotros como panameños juntos reflexionar en una forma coherente, lógica, y también teniendo la empatía con aquellas personas que no tienen los recursos de movilidad, por ejemplo, o que tengan recursos limitados de movilidad, que necesiten el transporte público para poder ir a sus trabajos. Y también de los que tienen carros, porque la gasolina está cara. Y alguien que me diga lo contrario, porque eso es una realidad. Porque ahora mismo estamos en postrimería de una tercera guerra mundial y nadie está viendo ese punto. Y tenemos nosotros que empezar a aterrizar todas estas cosas y empezar a analizar todo nuestro entorno, lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y lo que está ocurriendo con los grados inflacionarios que cada vez nos asfixian. Las oportunidades cada vez se van minimizando y los costos de la vida se van incrementando y el combustible va para arriba y sigue para arriba. Entonces, tan sencillo, para que tengan una idea, hay personas que me dicen, yo estoy asustado, y yo estoy asustada, y me dice, ¿por qué? Porque antes yo llenaba el tanque con $30, $40, y ahora lo tengo que llenar con $60 o $70. Había uno que decía, yo me asusté cuando dijo el clic, cuando ya terminó de llenar, yo pensaba que iba a pagar 45, que era que más o menos era que llenaba el tanque, y resulta ser se contó con la gran sorpresa que fueron 73.50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tenemos que ver toda esa multilateralidad de todo lo que está rodeando para ver cómo tenemos esa empatía con todos los panameños y sobre todo con la gente más vulnerable, la gente más necesitada que requiere esa ayuda. Y ahí escalonadamente a todos los demás. Y tenemos que ver la vulnerabilidad porque también está el factor humano vamos a mencionar, no solamente esto de lo que ocurrió en el aspecto del canal, vamos a hablar de las inundaciones, del asunto de lo que está ocurriendo con el cambio climático, de cómo ha sido afectado el agro, y los niveles de subsidio, los niveles de esto de ayuda que realmente deben que existir para el efecto de que no quede desamparada la familia y que volver y buscar la forma de poder buscar la sostenibilidad y ayudarnos entre todos. Son elementos, señores, que pongo para reflexión. No se vayan a sentir usted que me escucha, que se vaya a sentir aludido y que se sienta atacado por mi persona. No. Este programa tiene la intención de establecer la educación y las actualidades que estamos viviendo hoy, pero también buscando a través de otros modelos internacionales, buscando alternativas para poder hacerlo mejor, para podernos integrar mejor, para poder tener esa empatía con usted que me mira. Por todo lo que en un momento dado tenemos ese grado de conectividad a través de la tecnología, que la información fluya en el sentido de que podamos tener ese grado de integralidad, ese grado de multilateralidad, que cada uno ponga de su grano de arena, que las autoridades trabajen en forma coordinada,
pero el pueblo y la civilización panameña también tiene que hacer lo suyo. Entonces, esos son aspectos reflexivos que digo, como otro lo que es la integración de la capacidad de la resiliencia en programas de asistencia de desarrollo. Esos programas de asistencia de desarrollo entran muchos elementos. En primero, sensibilización. Tú tienes que sensibilizar a todo el pueblo. Utilicemos y articulemos con todo lo que estemos en el aspecto de la academia. Unámonos todos en una gran cruzada para ayudar en este aspecto. ¿Por qué no hacemos? Entonces, vamos a continuar con este elemento que todavía hay más por analizar, pero vamos a hacerlo después de esta pausa. Así que pausa musical y volvemos. Su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento. Encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús el Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte, que la muerte. Cristo
Bueno, espero que hayan disfrutado esta pausa musical, una pausa refrescante, sobre todo de que el Señor resucitó y ese Señor resucitó, que viva siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas, siempre en el ámbito de hacer el bien, hacer más caridad y sobre todo ayudar siempre en el crecimiento de este bello y hermoso país llamado Panamá. Bien, sigamos adelante frente a este aspecto de estos análisis, que estamos en la integración de la capacidad de la resiliencia de programas de asistencia en el desarrollo. Y mencionábamos lo que era la sensibilización. La sensibilización en torno a la capacitación, en donde todos los entes académicos tenemos que unirnos en uno solo para efecto de que podamos promover esa hoja de ruta para que la gente tenga la orientación de vida de qué tenemos que hacer dentro de esa resiliencia para contrarrestar todos los aspectos de riesgo que puedan rodearnos frente a nuestras esferas comunitarias. Por ahí es donde hay que comenzar. Entonces, estoy dando orientaciones e ideas en las cuales están aplicados por nuestros hermanos mexicanos, y casualmente saludos también, porque sé que están conectados la gente allá de Protección Civil de la versión mexicana, ¿verdad? Que nos han dado varios datos y les agradezco por todas las orientaciones, ¿verdad? Frente a estos aspectos que estamos mencionando, con permiso de ustedes, y que para que nosotros tengamos también una orientación y una experiencia internacional exitosa como la de ustedes, y que podamos nosotros irla promoviendo para evitar mayores siniestros más adelante o poderlos reducir a la mínima expresión que no sea tan riesgoso para el pueblo panameño y los extranjeros que radican y que viven en este hermoso país llamado Panamá. Entonces, una cosa importante de acá que voy a mencionar, que en estos desafíos que estamos mencionando, frente a esa articulación que estamos mencionando dentro de estos documentos, del aspecto de la asistencia en el desarrollo, están los factores que deben estar interconectados, que impulsan el riesgo, como la pobreza, la desigualdad, el desarrollo urbano sin planificación, la gobernanza débil, el deterioro de los ecosistemas que están creando perturbaciones y consecutivas y agravantes y mayores presiones y vulnerabilidades en las zonas urbanas. Entonces, ese es un aspecto que estos factores son aspectos que tenemos que ir mitigando, porque definitivamente la gobernanza débil es la que tenemos que convertir en una gobernanza fuerte, en donde estén articulados y que estén coordinados todos los estamentos de seguridad de este país, ¿no? Para atender a desastres, ¿no? Sobre todo que tengamos esa resiliencia contra desastres y que trabajemos de una forma coordinada e integrada, y que ahí estén también los canales de comunicación, que todos estemos integrados bajo una sola premisa, una sola hoja de ruta, una sola información para todo el pueblo que le escuche, ¿no? Que ese aspecto es importante, por todo lo que en las redes también nos escuchan. Entonces, es importante eso con toda la responsabilidad. La crisis a nivel de ecosistemas relativas al agua, la alimentación, la salud, la electricidad y los ecosistemas, así como la mitigación urbana debida al clima y a los conflictos que están afectando un número cada vez mayor de zonas urbanas. Entonces, son aspectos que tenemos que ver y tenemos que empezar a fortalecer, por lo menos seguir creando más centros de hospitalarios de grande envergadura en el interior de la República, para que no tengan que estar viniendo para acá, que tengan todas las adecuaciones, que tengan toda la tecnología médica disponible y que no tengan que estar viniendo a la capital, sino que se puedan atender y que se puedan operar y que se puedan hacer todo lo que sea de riesgo, se pueden hacer perfectamente allá como si estuvieran en la capital. Entonces, obviamente, de eso es que hay que empezar a trabajar para que haya más centros de salud hospitalaria, ¿verdad?, de alto nivel, ¿no? Que sean de grado, de un grado
alto para efecto de lo que pueda tener todos los privilegios que se tienen aquí, por lo menos en la ciudad de la salud, por ser un ejemplo referente. Entonces, en lo que es el aspecto aquí de lo que son la rápida urbanización, ha incrementado la vulnerabilidad en lo que es la exposición de riesgo de desastre. Y eso sí es cierto, porque nosotros muchas veces no analizamos el aspecto de los suelos donde construimos, y entonces tenemos que tener buenos profesionales, geólogos, que verifiquen el suelo y que en un momento dado, para efecto de que no hayan riesgos para lo que son construcciones, ¿verdad? Y esto creo que son elementos que tienen que ser coordinativos, y eso va ligado con todo lo que es la construcción urbana que hay en el país y que son supervisados con la ingeniería municipal, que esos son los que supervisan y que dan los permisos para efectos de construcción final, y que eso va ligado con todos los demás estamentos. Entonces, son elementos que son importantes que estemos esos nivel coordinativo, cada vez estén más fuertes, estén ligados, estén actualizados, y que en un momento dado podamos nosotros tener mayor seguridad frente a las infraestructuras que nosotros en donde vivimos, residimos, etcétera, sean seguras, ¿no? Sean zonas seguras, ¿no? No hayan problemas de, por lo menos lo que ocurrió un tiempo en Obarrio, el aspecto de que después de allí tuvieron que hacer inspecciones a través de pruebas de hermeticidad en los edificios, casualmente, por efecto de esa onda expansiva que hubo de una explosión, y una onda expansiva que afectó varios edificios de la zona de donde estaba Obarrio hace unos años atrás. Entonces, nosotros no tenemos que ser ya más reactivos, tenemos que ser proactivos, proactividad. Tenemos que ser dinámicos en esa proactividad preventiva para que no ocurran, o reducir, si ocurre, que sea la mínima expresión para el efecto de que no sean los afectados sean los menos posible. Entonces, son cosas y situaciones que tenemos que empezar frente a este aspecto de riesgos. Entonces, los avances limitados del desarrollo de las estrategias locales de reducción de riesgo de desastre, así como el acceso de datos de calidad de información fiable sobre los riesgos y las soluciones existentes como providentes del sector privado, no se están compartiendo a gran escala. Entonces aquí nuevamente hacemos el énfasis de que se tiene que existir mayor acceso a los datos de la información. Por eso les digo que ahí somos más claros en la información de la hoja de ruta de lo que tenemos que hacer. Por supuesto, la gente va a saber lo que tiene que hacer, porque ya están en una hoja de ruta consensuada para todos. Y que todos sigamos esa hoja de ruta, porque eso es lo que indican nuestros técnicos profesionales que un momento que han indicado la hoja de ruta, y que obviamente de eso es para efectos de prevención certificada. Entonces son cosas que son importantes ligar con esto, ¿verdad? Como también la comprensión de los accesos y las opciones de financiación en el ámbito de desarrollo urbano resiliente ante desastre continúa siendo una deficiencia. Entonces, dentro de los aspectos de deficiente que podemos tener dentro de ese ámbito, tenemos que convertirlo en una fortaleza. Para eso que ahí donde digo que tenemos que tener cuidado con esas áreas vulnerables, áreas inundables, tienen que ser verificables, ¿verdad? Y también donde donde no hay consistencia frente a lo que es el suelo en ciertas áreas donde no se pueden construir edificios. Son cosas que se tienen que tener previo antes de, no cuando ocurran, después de, porque ya entonces vas a tener poco de gente que pueden, inclusive les puede costar la vida. Entonces son situaciones que tenemos que empezar. Hay unas recomendaciones que podemos darle directamente frente a este tema de lo que estamos hablando de
de lo que es resiliencia contra desastres a nivel nacional y subnacional. En este caso, para lo que es el desarrollar los sistemas de gobernanza, legislación y políticas empoderadoras con recursos e inclusivos, en los que el gobierno nacional promueva y coordine la implicación de las autoridades nacionales vinculados a todos los niveles y sectores, y todas esas autoridades deben ser ligadas con los dispositivos de seguridad. Entonces son importantes eso para el efecto de desarrollar esa gobernanza directa y que no sea solamente de una forma periódica, sino permanente, que se tiene que hacer de una forma consecutiva y en una forma de periodos anuales, que se tienen que hacer esos niveles coordinativos y las pruebas que se tengan que hacer necesarias para que todo funcione en todos los niveles, a todos los sectores, porque eso llega inclusive hasta nuestros representantes comunitarios, los gobiernos locales, que son los que representan a la sociedad. Entonces, pues, tú tienes que involucrarlos a todos, eso es parte importante. Entonces, promover la participación y la implicación y liderazgo significativo y diversos a través de un enfoque inclusivo con toda la sociedad que integre perspectivas de género e incluya a personas con discapacidades en las políticas y prácticas de resiliencia urbana. Y estoy totalmente de acuerdo, porque las personas que tienen discapacidades son las que más sufren cuando hay una situación de desastres directos en todas las implicaciones, y tenemos nosotros también que integrarlos a ellos y que ellos también participen dentro de las situaciones, cómo tienen que hacerlo y cómo pueden articular para que en un momento dado los puedan ayudar y que puedan articularse dentro de lo que son los aspectos de prevención contra riesgos. Una cosa también, la integración de la reducción de los riesgos en el centro de la planificación para el desarrollo local, de manera que los planes sean holísticos e inclusivos y que estén fundamentados en marcos jurídicos y financieros basados en evidencia. Y sí, por supuesto, de este asunto tiene que haber prácticamente un manejo presupuestario para lo que es la reducción de riesgo, y tiene que haber esos planes holísticos e inclusivos a todos los niveles, señores. Esto no es exclusivo para nadie, esto es para todos los niveles, ¿verdad? A todos los niveles de nuestra sociedad panameña. Entonces, velar para que la asignación de los presupuestos nacionales, las directrices, el apoyo técnico del desarrollo de capacidades y divulgación de los datos sean apropiados por una forma clara división de roles y responsabilidades en varios sectores. Y eso aparte es importante, y sobre todo tiene que ser una información clara, precisa y concisa, con datos muy precisos que puedan ayudar para efectos de toma de decisiones y también de hojas de rutas integrativas para que todos sigamos lo que tiene que hacerse, para así como sociedad podamos avanzar frente a resiliencia contra desastres, ¿verdad? Y eso nosotros podemos hacerlo todos unidos, ¿verdad? Pero tenemos que estar todos integrados, todos en el mismo barco. Ese aspecto es importante. Bien, establecer mecanismos estratégicos de financiación para impulsar la inversión resiliente de infraestructuras públicas, junto con un esfuerzo de las capacidades de los gobiernos locales para desarrollar proyectos y propuestas que atraigan recursos para inversiones resilientes. Y nosotros podemos hacer inversiones resilientes, ser propositivas, para efecto de que otros puedan participar a nivel regional y que esto se pueda convertir en un hub de lo que es el aspecto de establecer congresillos y todo lo que tenga que ver para efecto de que puedan hacerse para que se establezca un estándar regional para establecer lo que son los recursos de inversiones resilientes dentro de la región, para que no hacerlo solamente con Panamá. Yo creo que allí podemos nosotros redistribuir allí para efecto de compartir con las otras
con los otros países de la región. Reforzar los vínculos entre los gobiernos locales y las instituciones internacionales de financiación y los flujos de financiación mundial como financiación ecológica y financiación de pérdidas y daños. Y ese aspecto de financiación de pérdidas y daños, y sobre todo de financiación ecológica, son elementos muy fundamentales de lo que yo les mencioné, de esta unificación que podamos nosotros hacer para establecer mecanismos estratégicos de financiación, que lo veamos con una forma colectiva a nivel regional. Son elementos que pueden ayudar y conllevar a que podamos nosotros podernos trabajar y poder evitar situaciones como la de ayer, esta parte que en un momento dado gestan en la parte de pruebas y este aspecto de improvisación. Eso al final puede calar en riesgos mayores y tenemos que empezar a evaluar todas las acciones que estamos haciendo para fortalecerlas y poder generar, en base a lo que otros países están haciendo, como México en este caso, ¿verdad? Puedan ayudarnos a nosotros a organizarnos mejor, a lo que es ser más resilientes frente a lo que estamos hablando de los desastres en todos los urbes que puedan ocurrir. Entonces, el priorizar el acceso igualitario de los servicios públicos como la atención de la salud, la gestión de los desechos, la energía, el saneamiento, la educación, la justicia, para así hacer frente a las desigualdades. Son elementos que quedan pendientes de la Agenda 2030 que van a calar a la 2050. Entonces son elementos en los cuales Panamá es firmante, ¿eh? Y tenemos que empezar a tomar carta en el asunto. Velar con la sensibilización de los riesgos y el acceso a iniciativas, alertas tempranas para todos y todas comunidades urbanas para el año 2027. Miren, ellos lo están haciendo para el 2027. Nosotros tendríamos que empezar a organizarnos ahora para iniciarlo al 2028. Todas estas cosas conllevan tiempo para poderlo coordinar. Así que son cosas que son llamados y son ejemplos en los cuales, ¿por qué nosotros podemos no seguir estos ejemplos que hace el hermano país mexicano? Expandir el uso de soluciones basadas en la naturaleza que prioricen opciones respetuosas como el medio ambiente, como la promoción de los espacios verdes en las zonas urbanas por encima de proyectos de ingeniería de alto costo. Son elementos que también tenemos que empezar a ver y tenemos que reevaluar, verificar para efecto de poder fortalecernos frente a eso. Explorar opciones de que los gobiernos locales adopten la norma ISO 37123, que es de resiliencia de las ciudades, con un fin para mejorar la gestión de los datos y la toma de decisiones, que tengan en cuenta los riesgos y establecer marcos de seguimiento y evaluación dinámicos para evaluar la implementación de las iniciativas locales de resiliencia ante desastres. Esa sí es importante, y la vuelvo a repetir, la ISO 37123. Para que tengamos nosotros en cuenta de qué cosas que podamos nosotros utilizar como herramienta que nos puede ser referente para poder mejorar nuestro dispositivo de seguridad. Sí, y entonces, bueno, hay más elementos que hubiéramos querido tomar en cuenta, pero ya como dice, el tiempo se nos hace agua y en este asunto por lo menos espero que todo lo que hemos tocado en ejemplos referentes puedan ayudarlos a usted que me escucha, a todo lo que en un momento dado, ya sea en vivo o después que lo vean en video, analice y reflexione, verifique, busque sus datos y verá que hay cosas que podemos hacer nosotros que pueden mejorar nuestra coordinación frente en torno a lo que es la resiliencia contra desastres. Son cosas que podemos hacer si nos unimos todos los panameños. Verifiquemos las situaciones que están ocurriendo para efecto de que no ocurran estos desastres mañana pasado, que no se vuelvan a repetir. Y que
podamos tener todas las medidas. Si vuelven a ocurrir en algún momento, que tengamos las medidas que podamos nosotros coordinativas, evitar que existan zonas de riesgo mayores y que sea lo mínimo posible para efecto de poder preservar y tener esa empatía con nuestro pueblo vulnerable, nuestro pueblo más necesitado y sobre todo a toda la ciudadanía que radica en este país y extranjeros también, que son nuestros hermanos que también luchan también con nosotros en el desarrollo de este hermoso país llamado Panamá en sus actualidades y realidades de nuestra sociedad. Bueno, ha sido un placer con ustedes. Sigamos viviendo esta fiesta del Señor resucitado en nuestros corazones. Vivamos esa alegría esta semana porque el Señor Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vivamos eso en nuestros corazones. Sigamos haciendo estas docencias y esto ustedes promuévanlo en sus comunidades porque nos ayudan siempre a que podamos, dentro del punto de vista de la academia, mejorar nuestra comprensión de las cosas que tenemos que podemos ayudar frente a estas situaciones de desastre y otras cosas para efecto de tener esa empatía con los demás panameños, ¿verdad? Y que sigamos adelante en este franco desarrollo. Así que bueno, no hay tiempo para más. Que tengan feliz y bendecido día. Cuídense mucho y estamos ahí en contacto. Recuérdense que son todos los miércoles de 11 a 12 en su programa Actualidad Educativa PTY. Saludos. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.